Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a este viernes de Caretas Perú 2026, que hoy es de Caretas Perú 2035. Como pueden ver en nuestra última carátula de la edición impresa, tenemos el tercer barómetro del futuro. Les voy a contar en un minutito de qué se trata. Es una encuesta realizada con Vox Populi, que viene en realidad del 2007, cuando Enrique Sileri Gibson, director histórico de Caretas, craneó con Luis Benavente una encuesta mirando hacia el futuro. ¿Qué pensaban los peruanos mirando hacia adelante? En ese momento, el futuro parecía una promesa aún remota y las preguntas estaban planteadas en 50 años. ¿Cómo ve las cosas en tal situación en 50 años? Luego, en el año 2019, realizamos un segundo barómetro del futuro con Vox Populi. Y ahora ya en el año 2019 las preguntas, el tiempo de alguna manera se estaba encogiendo, ya los avances iban cada vez más rápido en el terreno de la tecnología y demás, y se preguntó por 10 años adelante. Ahora en el año 2025, coincidiendo con el aniversario número 75 ya de Caretas, presentamos este tercer barómetro del futuro, también con preguntas hacia 10 años. Es sumamente interesante el resultado que vamos a ir comentando ahora con Luis Benavente, porque esto de alguna manera combina la perspectiva o lo que uno cree probablemente con el propio deseo. Y los resultados en más de una de las respuestas, como digo, son realmente reveladores y rompen lugares comunes incluso de cómo se supone que estamos viendo el futuro del país. A la hora de que las personas hablan en esta muestra nacional, los resultados pueden romper, como digo, el lugar común. Luis Benavente, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Enrique. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es tu impresión de esta completa encuesta? Es un cuestionario bastante grande, se ha aplicado a 401 personas, me parece. ¿Cuál es, antes de entrar, digamos, a las preguntas individuales, Muchas gracias por cuál la es la invitación. impresión en general que te ha dejado sobre lo que los peruanos piensan sobre el futuro del país y sobre su propio futuro? Bueno, primero muy brevemente, Enrique, te agradezco por la oportunidad de haber realizado conjuntamente Caretas y Vox Populi esta encuesta, ¿no? Cómo los peruanos vemos el futuro es algo tan obvio aparentemente, pero no lo tenemos muy estudiado. Entonces, esta encuesta trata de dar las respuestas de cómo los peruanos vemos el futuro. Respecto a esa pregunta, que es la pregunta clave que marca todo el estudio, cómo vemos el futuro a 10 años para el año 2035, creo que las respuestas tienen dos signos, un positivo y un negativo, el yin y el yang. Es una cosa binaria, ¿no? Por un lado, comencemos por lo negativo para luego ser más optimista con el final de este resumen muy breve que voy a tratar de hacerte. Lo negativo es que no vemos dos cosas clave, fundamentales, ¿no? Para que una sociedad tenga futuro, pueda tomar un impulso, pueda desarrollarse, en el caso de un país desarrollado, ¿no? En una interpretación cabal de la palabra desarrollo, con desarrollo humano y no solo económico o tecnológico, requiere que haya dos pilares fundamentales que funcionen con eficiencia, el educativo y el político. Entonces, ¿qué pasa? El futuro educativo y político los peruanos lo ven muy mal. No ven una política de acá a 10 años mejor. Ven mucha corrupción, ven políticos desprestigiados, ven instituciones del gobierno desconfiables, ineficientes, ¿no? Es una visión totalmente negativa. Pero tampoco ven, los peruanos, tampoco vemos una educación de calidad. Vemos una educación de mediana calidad o de mala calidad, una educación mediocre. Entonces estamos viendo un futuro político y educativo muy malo. Y la conclusión es terrible, Enrique, lo voy a decir con todas sus letras. Si tú ves eso, ves un país sin futuro. Te, Para que te- te tengamos un futuro, complemento, te complemento ahí, Lucho, con respecto a la pregunta de educación, por ejemplo, porque lo que hemos tratado de hacer es establecer las comparaciones con las anteriores muestras cuando aplicaba, ¿verdad? Y a mí me llama la atención que, por ejemplo, cuando se referían
a cómo será la calidad de la educación en el Perú dentro de 10 años, en el 2007 casi el 30% respondía que sería alta. En el 2019 esa proporción se reduce al 22.7 y ahora se reduce a 14.1, es decir, si lo comparamos desde la percepción del 2007 a la actualidad, o sea, 18 años después, se ha reducido prácticamente en la mitad quienes creen que la educación o la calidad de la educación va a ser alta. Y eso es sumamente preocupante, ¿no? Y de hecho, claro, ese mismo, esa misma variable cuando se refieren a baja, va de 10% en el año 2007 a 16.6%. Es decir, el pesimismo en el futuro educativo persiste y esto, como tú señalas, es sumamente preocupante cuando al mismo tiempo lo que vemos es una demanda por educación que no se detiene. Cada año entran 300.000 chicos a estudiar a la universidad peruana. Entonces, la perspectiva de la educación para el futuro en estos tres estudios nos dice claramente, de acuerdo al enfoque que has hecho, que cada vez es peor. O sea, cada vez vemos un futuro educativo peor. Y el futuro de la política tampoco, ¿no? Al no caminar estas dos cosas que son una condición fundamental para que cualquier sociedad pueda desarrollar, pueda tener futuro, vemos que el futuro del Perú es oscuro, es gris, por lo menos oscuro, negro, no sé qué gama de grises a negros ponerle exactamente, pero no es positivo, no es de signo favorable, ¿no? Y es lamentable porque eso te lleva a que es un país sin futuro. La conclusión es muy dura, es muy drástica. Yo he tenido mucho pudor, temor en no decirla, pero creo que hay que decirla, ¿no? Ahora viene, como te decía, el yin y el yang, Ujú. ¿no? La parte buena. ¿Qué cosa ven de bueno en el futuro los peruanos? Ven muchos avances en la salud. Ven que la gente que va a vivir 100 años es mucho mayor, que se va a vencer enfermedades que hoy en día pueden ser incurables, que va a aumentar, aumenta la probabilidad que exista sangre artificial, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, respecto a salud, ven un futuro promisorio y respecto a tecnología también, que aceptan que la inteligencia artificial, la IA, será muy buena para la humanidad y para el Perú. Ahora, todos esos avances en tecnología y salud, que están muy asociados, por cierto, muy vinculados, porque muchos avances de salud son evidentemente tecnológicos, son avances que vienen de afuera, que no son generados en el país, que es un país que no genera tecnología, ¿no? Pero ahí hay un signo positivo, ¿no? Y lo otro positivo, que es algo increíble, que yo hasta ahora no lo puedo creer, es el futuro personal. Mira, en el resultado tenemos un porcentaje muy alto, 56%, que dicen que su vida será mejor dentro de 10 años. Entonces hay un optimismo a pesar de, o un 89% que dice que dentro de 10 años podrá decir que ha sido feliz o que es feliz, ¿no? Entonces, y esa palabrita tan simple, tan sencilla, creo que es clave, ¿no? Hoy en día ya está doctorados en felicidad en el mundo o ministerios de felicidad en algunos países, ¿no? Yo creo que es la aspiración de la vida, pues ser felices, ¿no? Para las personas en lo más simple, sin entrar a estructuras complejas, sociales, económicas, tecnológicas, políticas, ¿no? Entonces, hay esperanza de los peruanos para el futuro. No sé de dónde la sacan, pero ahí está. Es bien interesante eso porque probablemente tendríamos que buscar referencias adicionales. Siempre hay algunos estudios sobre felicidad y optimismo en América Latina, por ejemplo, ¿no? Y muchas veces se asocia el aparente pesimismo peruano con, por ejemplo, el hecho de ser de las sociedades más desconfiadas del continente, ¿no? Y hay como ciertos parámetros que te van marcando esa cancha donde efectivamente que casi el 90% te diga en el año 2025 que en 10 años considera que será feliz o espera ser feliz, es un resultado impresionante. A mí te digo, también me ha impresionado otro resultado, que si bien no es tanto de contraste con el 2019, sí lo es con el 2007, cuando te dicen habrá democracia o dictadura en el Perú dentro de 10 años y casi el 90% señala que va a haber democracia. Allí, para seguir con tu tónica del yin y el yang, hay como algo que llama mucho la atención, porque ves una política o una desconfianza sobre la política, sobre las instituciones, sobre los partidos, pero al mismo tiempo una seguridad de que la democracia se va a mantener.
la pregunta que yo me hacía ayer en un programa al cual fui invitado precisamente para comentar la encuesta es si la gente tiene tan poca confianza en los actores de la democracia, pero está segura básicamente que la democracia va a persistir, vamos a tener un código nuevo probablemente. La democracia se va a tener que manifestar de diferentes maneras. ¿A qué voy con esto? Probablemente la sociedad civil va a tener que tener un papel diferente al que ha tenido hasta ahora. Evidentemente, la intermediación del Poder Ejecutivo, del Congreso y que duda cabe de los partidos no va a ser suficiente. ¿Estás de acuerdo con esa observación? Sí, sí, creo que va a haber cambios en ese sentido, estoy muy de acuerdo contigo. Y claro, para comprender los resultados de la encuesta tenemos que salir de lo que la encuesta dice y tomar otras referencias, otros marcos, otros parámetros, ¿no? Creo que en el fondo ese optimismo de los peruanos tiene que ver con un optimismo personal, familiar, y en un país como el Perú con 75% de informalidad es de una sociedad que no espera mucho del Estado y de la política, sino que espera de sí misma. Entonces la confianza está en sí mismo, en la capacidad emprendedora, en el autoempleo. Creo que eso nos dice la encuesta de una manera muy clara, sin decirlo. Luego otro de los puntos que me ha parecido sumamente importante en términos de contraste y de diferencias. Bueno, efectivamente, sí, el 62% para hablar lo que señalabas, dice que la sociedad va a ser informal, informal dentro de 10 años, muy informal dice el 15%, 62% dice, y estos porcentajes eran el 40 y el 3 en el año 2007, es decir, la perspectiva sobre que la informalidad no va a ser superada se ha instalado por completo en los últimos años. Eso llama mucho la atención. Pero el otro punto que me llama también la atención es que se manifiestan valores conservadores en mayor parte de la sociedad de manera directa. El matrimonio de personas del mismo sexo será legal en el Perú dentro de 10 años, preguntaban en el año 2019 y el 54% decía que sí. Y ahora, apenas 6 años después, el 31%, es decir, 23 puntos menos, dice que sí. Eso también llama la atención. Y hay unas variables similares en otras de las preguntas donde ves esa suerte de acento conservador que de repente además tiene algún correlato con la autorreferencia ideológica, ¿no? ¿De qué tendencia ideológica será la mayoría de peruanos dentro de 10 años? Derecha, perdón, izquierda, sobre todo, izquierda en el 2007 decían 22 y ahora apenas 10,5%. Interesante, ¿no? Sí, ahí creo que claramente hay una correspondencia al movimiento pendular. En este momento el péndulo en el mundo está en la izquierda. Perdón, en la derecha, ¿no? Mira, inclusive el sorpresivo éxito que tuvo Milei en las últimas elecciones después que había perdido la provincia de Buenos Aires, o que en Chile lo más probable es que en segunda vuelta gane un derechista, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque son ciclos, ¿no? Entra a la izquierda, tiene dominio, comete errores, se agota, entonces le da paso a la derecha, pasa el tiempo, comete errores, se agota y ad infinitum, ¿de acuerdo? Ese es el péndulo en todo el mundo, es así, ¿no? Ahora, junto con el péndulo político, ideológico, de izquierdas y derechas, también se da un péndulo en valores, en aspectos conservadores y liberales, ¿no? Por un lado. Por otro lado, todos estos temas, digamos, de agenda tipo matrimonio entre homosexuales, etcétera, en algún momento, pues, tenían mucho impacto, mucha gente los acogía, pero eran discursos que no tenían contracorriente, no habían opositores que hagan propaganda en contra, y esto ha surgido del lado de la derecha en los últimos años, ¿no? Entonces, y a muchos le llaman a esto la guerra cultural o la batalla cultural, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ahora en esa confrontación también la división de opiniones ha cambiado una mecánica que funcionaba de otra manera hace unos años. Eh, Hablabas de cómo la tecnología indudablemente va a influir y son efectivamente eh, desarrollos externos que impactan en el país. Y de hecho tenemos a nuestro robotito presidente, es como mitad broma, mitad no tanto, porque el 40% de personas dice que su trabajo sería reemplazado por la inteligencia artificial. Es un porcentaje altísimo. Es decir, si desde tu propia percepción, que conoces la chamba que haces, estás pensando que tu trabajo va a ser reemplazado, eso dice muchísimo, ¿no? Pero por el otro lado,
la inteligencia artificial irrumpe de una manera, creo que el adjetivo es brutal, porque cuando hablábamos de ingeniería de inteligencia artificial, esto no existía en el año 2007-2019, y ahora de lejos es la que es calificada como la que sería la carrera universitaria más importante dentro de 10 años. Más del 40% de encuestados señalan esto. La que le sigue, que está en el vecindario, es la robótica. Y la que le sigue es la inteligencia de sistemas. Es decir, si nos atenemos a esto, vas a tener 60% entre ingeniería robótica, ingeniería de sistemas, ingeniería genética, imagínate, casi el 70%. El Perú, que venía de ser un país de abogados. Es un mundo que evidentemente cada día se desplaza más al mundo de la tecnología, ¿no? Todos estos cambios se están acentuando, ¿no? Estamos en la, yo diría, la revolución de la inteligencia artificial y en una fase muy inicial. Ha ido a una velocidad realmente, una velocidad de crucero rapidísimo, a una velocidad inusitada, ¿no? En muy pocos años los cambios que se han producido son bastante grandes, ¿no? La irrupción de la inteligencia artificial en todas las actividades humanas. Mira, me voy a un aparte, hablaba con una persona hace pocos días y hablamos de inteligencia artificial y me dice, no, a mí me complica la vida. ¿Por qué? Porque me ha dejado sin trabajo. ¿Cuál es tu trabajo? Traductora. Ah, claro, Claro. por supuesto. ¿No? Y así como dicen muchos trabajos, hoy en la mañana escuchaba en radio un comentarista que decía, sí, muy poco, dentro de muy poco las tareas domésticas las hará un robot, en una agencia bancaria te va a atender un robot, y hoy en día hay mucho trabajo que se hace con robots. Yo que estoy en el mundo de, de las encuestas, muchas encuestas telefónicas se hacen por robots que avanzan a una velocidad increíble y bajan los costos de producción de encuestas de una manera también increíble, ¿no? Entonces, eso va a seguir avanzando a una velocidad inusitada y va a obligar también, porque puede traer un efecto secundario, como ocurre con algunas medicinas, adverso, ¿no? A que se alejan las regulaciones en el mundo frente a la IA. Hay una respuesta, Lucho, que me parece muy sabia, que es: ¿cuál será el problema más importante del Perú dentro de 10 años? Y casi el 30%, 10 puntos más que en el año 2019, es la corrupción, que es el mayor problema. Mira, corrupción, crisis de valores, 18% prácticamente, y recién inseguridad ciudadana en el 13.5%. Esa interpretación de la sociedad, si se quiere, me parece brillante, porque, digamos, no solo los medios y los candidatos y la política y el propio gobierno alimenta, por supuesto, que la inseguridad es tu principal problema, pero claramente la interpretación que hace la mayoría es que probablemente incluso asocia la inseguridad a la corrupción. A la corrupción de la policía, a la corrupción de quienes tienen que combatir, a la corrupción del sistema de justicia probablemente. Entonces, esto es algo que deberían leer los candidatos con mucho interés, ¿no te parece? Rompe lugares Sí, comunes a los que totalmente. estamos acostumbrados. Mira, además podemos cruzar eso con otro dato, el 4% del PBI peruano, esto es casi 12.000 millones de dólares, más de 40.000 millones de soles, provienen de economías ilícitas. Ujú. Y este crimen organizado, estamos viendo cómo en Patas mataron a una cantidad increíble de personas, este crimen organizado corrompe autoridades, financia candidatos. Bueno, veamos las películas de los años 20 en Chicago, nada más. Esas mafias funcionan de esa manera, ¿no? Y eso entonces es la vinculación que tú bien señalas de corrupción con delincuencia. Entonces, estas mafias, este crimen organizado puede llegar a tener el amparo de autoridades en distintos sectores. Recuerda el caso de este señor Orellana, recuerdas que tenía hasta un vocal supremo, tenía funcionarios de SUNARP, tenía todo Periodistas, controlado, comunicadores, periodistas, etcétera. exacto, todo lo tenía bien aceitado. Así funcionan las mafias. Así es. 12.000 millones de dólares están administrando en el Perú. Y ojo, vamos a ver, no sabemos cuántas candidaturas pueden tener ese financiamiento. Sin duda alguna. Y ahora lo estamos viendo con el tema del debate de la extensión del reinfo, el gobierno que se queda calladito cuando se habla del tema, claramente hay una suerte de entendimiento con parte del Congreso, es un interés. Yo ayer hablaba con, con un representante de gremios y me decía, por ejemplo, la presión que se siente ahora de la minería ilegal es otro mundo.
es otro mundo lo que se está viendo en términos de la capacidad que tienen para, por ejemplo, cooptar autoridades. Es algo que no era impensable hasta hace 5 o 6 años y eso realmente impresiona. La del remate, que es algo que me parece que captura mucho el ánimo actual. En el 2007 el 92% decía que una mujer iba a ser elegida presidente. En el 2019 el 51%. Pero ahora en el 2025, o sea, ya había bajado bastante, pero en el 2025 es 22%. ¿Podríamos llamar a Ya esto el eso efecto es, Boluarte? sí, y en otras palabras podríamos decir que es un efecto postraumático, lo mismo, ¿no? Entonces, Boluarte tuvo una desconexión muy fuerte, eligió un camino muy banal, muy superficial, no tomó el toro por las astas, etcétera, cometió muchos errores, de hecho, ¿no? Ahora, junto con eso también hay otras cosas, ¿no? Que impiden ver la posibilidad de una mujer en la presidencia, ¿no? Que también sería indicador de una mayor participación política de la mujer. Es que en los últimos tiempos no ha irrumpido una lideresa con mucha fuerza en el Perú. No De hay, acuerdo. son las mismas de siempre y yo creo que en la política, de hecho, hay mucho machismo, mucha diferencia y a las mujeres las golpean más que a los hombres. Y ahí hay Definitivamente. una cosa muy incrustada que no se hace muy evidente, que no es muy visible, pero yo creo que en el ánimo de las personas hay mucho conservadurismo, ¿no? No de todos los peruanos, por cierto, pero sí de muchos peruanos, incluidas mujeres, que golpean más a una política que a un político, ¿no? Entonces no hay una nueva figura femenina que en el Perú ha habido muchas en los últimos 20, 30 años, ¿no? Importantísimo, importantísima esa conclusión. Lucho, muchas gracias. Muchas gracias como siempre además por confiar en nosotros para poder hacer este trabajo conjunto que el resultado es... esta es de las encuestas que más me ha impactado, ¿ah? Creo que de los tres barómetros precisamente por esta ruptura de lugares comunes. Así que espero que la próxima no llegue en 6 años más, sino antes. Me imagino que como se acelera todo, tendremos un barómetro del futuro mucho antes. Bueno, el próximo barómetro del futuro será para cuando Caretas cumpla 100 años, a ver qué está pensando la gente. Te agradezco mucho la oportunidad de compartir este proyecto que ha sido sin lugar a dudas fascinante, con resultados realmente interesantes y felicitaciones a Caretas por buscar una mirada al futuro para comprender lo que es el Perú. Muchas gracias a ti, Luis Benavente.